Seguro que conocéis esta sintonía porque todas las semanas nos seguís y si acabáis de aterrizar aquí, pues por alguna extraña razón cósmica, vais a convertiros en seguidores también. Es la sintonía de Átomos y Bits. Cada semana nos acercamos por aquí para hablaros de las últimas novedades en cuanto a ciencia y tecnología, también hay de innovación. Bueno, últimamente mucho de ciencia y tecnología lo que nos da tiempo, pero es que es tan fascinante todo lo que está pasando a nuestro alrededor constantemente que ya solamente contarlo nos tiene, bueno, pues eso, hepatados, que dirían los franceses. En Átomos y Bits tenemos hoy la realización técnica de Paco Minayo, tenemos a José Manuel Nieves que enseguida nos va a contar todas esas cosas de interés y aquí en el micrófono el saludo de Pedro Pablo May. Además, hoy nos hemos puesto el traje de astronauta porque vamos a subir al espacio, que es donde nos gusta estar. Yo creo que en el fondo somos bichos espaciales, José Manuel, ¿no? ¿No te parece? Que somos más del espacio que de aquí. Yo creo que sí, ¿Sí? yo creo que sí. O por lo menos estelares. Nos gusta tanto mirar hacia arriba A ver, bueno. en el fondo, ¿qué es la Tierra más que una nave espacial? Sí, señor, efectivamente. Claro. Eso es. No, pues eso es. Yo soy el cocinero de la nave espacial, que para eso me salen bien las tortillas. Y yo el piloto. Me parece muy bien. Pues venga, vamos a pilotar porque además hoy tenemos que empezar a hablar en chino. ¿Por qué en chino? Porque en la Estación Espacial China ha aparecido una nueva especie de bacteria desconocida en la Tierra, que no sé si es que es desconocida porque tiene los ojos rasgados o por qué, pero nos lo va a contar José Manuel. Pues sí, una bacteria desconocida y nunca vista en la Tierra. A ver, ¿eso qué quiere decir? ¿Que es una bacteria espacial que ha entrado porque es extraterrestre y se les ha colado a los chinos? Pues no. Oh. Lo más fácil y lo más probable, de hecho es así porque tiene parientes en la Tierra, es que sea una bacteria que se coló en en los cohetes chinos que van a la estación espacial, que allí se instaló, que se adaptó, que evolucionó y que se convirtió en otra especie distinta, nunca vista en la Tierra, lo cual nos dice mucho sobre la extraordinaria capacidad de estas criaturas, ¿no? De estos seres microscópicos, de estos microorganismos, de los cuales ni podemos ni debemos librarnos. Pero claro, en los ambientes espaciales sí que conviene que sean lo más asépticos posibles, ¿no? Y intentar limitar o eliminar por completo la presencia de estos microorganismos, que ya te digo que hasta ahora ha sido una tarea absolutamente imposible, ¿no? Dices que no podemos librarnos de ellos, pero que tampoco queremos. Cuéntanos por qué no deberíamos librarnos de las bacterias. Bueno, no deberíamos porque tú sabes, yo creo que lo hemos hablado más veces, ¿no? Que tú sabes que 2 o 3 kilos de masa de nuestro cuerpo son bacterias. Es decir, que si fíjate que ni se ven, o sea, imagínate lo que pesa una bacteria, ¿no? Bueno, pues si juntaras todas las bacterias y todos los microorganismos de nuestro cuerpo, tendrías unos 3 kilos vamos, llenas una bolsa de 3 kilos. En mi caso son 30 kilos. Esa es la razón del sobrepeso, no es otra. Bueno, tú eres una bacteria con 3 kilos de humano, ¿no? Eso es. Eso, eso mola más. ¿Cómo se cuela una bacteria en una nave espacial? Bueno, pues por cualquier sitio. Es absoluto. Fíjate que lo han intentado todo. Sabes que las naves que van al espacio se ensamblan en una cosa que se llaman salas limpias. Bueno, pues hay 2 estudios, uno que es el que han hecho en la Estación Espacial China, la Tiangong, que es donde han encontrado esta nueva especie de bacteria, y otra que la han hecho en una sala limpia. Una sala limpia es un sitio donde se han tomado todas las precauciones para que no entre nada, ni un solo microorganismo. Bueno, pues en la sala limpia, donde se ensambló una nave de la NASA que se llama la Phoenix Mars, hace ya unos cuantos años, bueno, pues los investigadores han entrado a esa sala, han medido, han buscado, ¿y qué es lo que se han encontrado? 26 especies distintas de bacterias. Madre mía, y eso que está limpia. O sea, y eso que estaba limpia. O sea, 53 muestras y 20 cepas, y de esas 53 cepas de bacterias, 26 especies previamente desconocidas, en las mismas salas limpias que se habían usado para preparar la Fénix, ¿no? Qué barbaridad. Vamos a ver, ¿y por qué tenemos esta obsesión de no llevar bacterias al espacio? Bueno, pues por 2 motivos. El primero y más práctico, evidentemente, es por la salud de los astronautas, ¿no? Porque no sabes cómo pueden reaccionar
esas bacterias ahí arriba, en un estado de microgravedad, es decir, de ingravidez. Sabemos que el cuerpo humano y cualquier organismo reacciona y cambia en las condiciones de ingravidez, ¿no? Sí. Fíjate, no hay más que ver un cuerpo humano que en apenas unos meses de estar en la estación espacial, cuando bajan, los tienen que sacar en camillas y en sillas de ruedas porque no han perdido masa ósea y masa muscular y no se pueden literalmente ni sujetar de pie. Mm. Bueno, pues las bacterias también, y también se adaptan y ¿qué es lo que hacen? Mutan y se convierten en otras especies, con el peligro de que pueden ser especies que de repente una de ellas se vuelva peligrosa Sí. para el ser humano. Imagínate qué le pasa a eso en medio de un viaje a Marte, que entre la ida, la estancia y la vuelta estamos hablando de un año y pico, sin posibilidad de ir a un hospital, pues imagínate qué gracia, ¿no? No, y además, Y además que el acceso a medicación que tienen los astronautas ahí arriba es muy limitado, ¿no? Yo creo que es más... tienen más o menos un kit y tienen una formación que les permite salir de las más gordas, ¿no? Sí. Pero claro, a una bacteria nunca vista en la Tierra, que de repente ha evolucionado ahí a partir de otra bacteria terrestre y que le da por comerte vivo desde dentro, pues no, no tiene nada que hacer. Uy, 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 uy. Esto me suena a Alien. Evidentemente. Y Esto la me suena a segunda, Alien. y la segunda razón por la que se quiere mantener libre las naves es una razón científica, pues evidentemente para no contaminar el espacio con bacterias terrestres y sobre todo otros planetas, la Luna, Marte o los sitios a los que vayamos, con otras bacterias. Sabes que lo que estamos haciendo fundamentalmente es intentar encontrar vida ahí fuera, y flaco favor nos hacemos si llevamos la vida puesta desde casa, la liberamos en el sitio y luego la encontramos y pensamos que es vida extraterrestre. Resulta que son bacterias que habíamos llevado nosotros, ¿no? Ya. Sí, la cuestión. En fin, ¿qué han hecho con esta bacteria nueva? ¿La tendrán arriba, supongo? No sé si se Bueno, atreverán a pues bajarla. estudiarla. Y resulta que esta bacteria ahí encontrada, han publicado un estudio, la han llamado, bueno, claro, la base, la estación espacial se llama Tiangong, y esta la han llamado Nialia tiangonensis. Vale. Nialia tiangonensis. Y Nialia nos dice mucho porque es pariente de otra, de un tipo de bacterias que se llaman nialias, están aquí en la Tierra. Y esta, evidentemente, debe ser descendiente de una nialia terrestre que ha evolucionado en la Estación Espacial China. ¿Y esta es peligrosa? Bueno, pues desde luego la nialia terrestre sí es capaz vamos, se sabe que es responsable de algunas sepsis y de algunas infecciones humanas, ¿no? Y esta nueva cepa espacial, evolucionada en el espacio, pues la verdad es que no sabemos muy bien a qué es lo que puede afectar, pero tiene todas las papeletas para ser nociva para la salud, ¿no? Pero hay posibilidad de, aunque no quieran bajarla, hay posibilidad de que cuando desciendan los astronautas chinos que estén allí se la traigan consigo. Es que se la van a traer, quieran o no quieran. Uf, O sea, caramba. cuando se bajan, Sí, los meten primero pues en salas de descontaminación. sí. Y ahí se supone que quitan todas las bacterias, pero no es verdad. Quitan el 99% de las bacterias, pero el 1% permanece. Aparte de que muchas de las bacterias que han cogido ahí arriba pueden haberse incorporado a su propio organismo. Claro. Y entonces no es una cuestión de que la lleves pegada en el traje espacial, que puede ser que la limpies. Es que si ya la llevas dentro y está viviendo dentro de ti, ya me contarás cómo te la quitan. Mm. Pues nada, les dejamos ahí en el espacio durante No, unos pero es cuantos un, años. es un, ¿Vale? es un riesgo, fíjate, es Sí, un riesgo. una amenaza potencial para un futuro, el de la exploración espacial, que va a estar en los próximos años repleto de misiones de ida y vuelta para todos lados continuamente y de gente haciendo el trasiego entre la Luna y un poco más adelante a Marte y a estaciones orbitales y etcétera, ¿no? Claro, se habla en la biodiversidad, se conoce el concepto de especies exóticas invasoras, pues yo qué sé, pues cuando llega el mosquito tigre, por ejemplo, aquí, que no es de origen Claro, claro. europeo, pero es Tú, que aquí vamos a hablar de especies exóticas universales. pero claro, tú fíjate aquí en la Tierra. Aquí en la Tierra seguimos viviendo en la era de las bacterias. Sí, Es decir, el organismo dominante del planeta sigue siendo las bacterias y los virus, o sea, los microorganismos,
como lo han venido siendo desde los últimos 3.700 millones de años. Fueron las primeras criaturas que evolucionaron y hoy puedes encontrar bacterias en cualquier ambiente, hasta donde no son aptos para la vida, hasta en ambientes que no tienen oxígeno, hasta temperaturas de 100 grados en las calderas de los volcanes o de 50 bajo cero, bajo cientos de metros de hielo en los tubos estos que utilizan los científicos, estos tubos de muchos cientos de metros que sacan como lo sacan para ir viendo las capas y ver lo que pasaba, lo que ocurrió en el pasado. Bueno, pues Sí. ahí encuentran bacterias vivas. En fin, es una cosa, fíjate, un ser humano es una cosa delicadísima. O sea, en cuanto nos cambian mínimamente las condiciones de humedad, de temperatura, de radiación, nos morimos, no podemos vivir. Fíjate, las bacterias tienen un rango de supervivencia infinitamente superior. Tiene un nombre bonito, que me lo has contado alguna vez, el de Arquea, la era de Arquea. Arquea, estamos en la era de Arquea, que es la era de las bacterias todavía. Mm. Fíjate que las bacterias llevan, el primer fósil de criatura viviente que se ha encontrado tiene 3.760 millones de años de antigüedad. Sí. El primer humano que merezca tal nombre, pues como mucho tiene un millón y pico de años, que podría ser el Homo erectus africano. Sí, es que es una cosa que al final las bacterias son las que mandan. Parece que mandamos nosotros, en nuestra soberbia ¿No? infinita nos creemos que somos aquí la Lo bomba mandan, y tururú. mandan y han cambiado la faz del planeta. Sí. Literalmente, ellas fueron las que un tipo de bacterias o varios tipos, muchos tipos, las bacterias que consiguieron hacer la fotosíntesis son las que llenaron la atmósfera de oxígeno, Sí. sin la cual el resto de los animales después no habría podido, primero, desarrollarse y mucho menos sobrevivir, Mm. por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, así que tenemos que tener en cuenta que no somos, bueno, en este programa ya lo sabemos, pero por si acaso nos está oyendo alguno de los que tiene acceso al botón nuclear y todo eso, no somos tan importantes como las bacterias y bueno, pues habría que revisar ese orgullo humano que tenemos a veces que no nos lleva a ningún lado. Efectivamente. En el programa de hoy hay que seguir hablando de ahí arriba, bueno, de ahí arriba o ahí abajo, porque claro, como el planeta está ahí en medio del universo, no hay ni arriba ni abajo, porque me sigue llamando la atención lo del James Webb, que hablamos de él periódicamente, pero porque no deja de dar noticias y en este caso ha vuelto a dar otra en relación con las famosas detecciones de galaxias cerca del Big Bang. Las había detectado muy cerca, pero es que ahora por lo visto las ha detectado más cerca todavía. Sí, o sea, ¿cuántas veces hemos leído y hablado nosotros del el telescopio espacial James Webb ha encontrado la galaxia más distante? Sí, ¿Cuántas veces? ¿Tres, pues cuatro? o, 100, Ya, o 150, no sí, sé. sí, sí, bueno, pues ahora otra vez, pero es que cada vez son galaxias que están más y más cerca del Big Bang. Sí, Es decir, este instrumento, bendito instrumento, nos está permitiendo llegar a una antigüedad, porque mirar a lo lejos es mirar al pasado, a una antigüedad que está muy cerca, es verdad que todavía queda, ¿no? Muy cerca del Big Bang. No me refiero a minutos del Big Bang, me refiero a apenas un par de cientos de millones de años del Big Bang. Es decir, cuando el universo tenía menos de un 2% de su edad actual, a un sí, universo bebé. Y sí. ahora el James Webb lo ha vuelto a hacer y ha detectado la luz prácticamente indetectable de una galaxia remotísima que ya existía apenas 280 millones de años después del Big Bang. El anterior récord también era del James Webb, y el anterior, Sí. y el anterior. O sea que, o sea que es tremendo, ¿no? Ahora te explicaré lo que significan estas galaxias, ¿no? Porque el James Webb también acaba de descubrir quién encendió las luces en el universo. ¿Cómo? ¿Quién encendió la luz? Explícame eso. A ver, el universo al principio era un lugar oscuro. ¿Por qué? Pues porque veamos cómo nació. Pues el universo nació, como sabemos, del Big Bang. En el Big Bang lo primero que hubo fue una nube de plasma ardiente a miles de millones de grados,
en las que no existían ni átomos, ni siquiera partículas. Existían los componentes fundamentales de las partículas, que son los quarks y los gluones. Lo que llaman los científicos una sopa de gluón-quark. Mm. Durante los primeros milisegundos es lo único que había a miles de millones de grados. Claro, el universo se empezó a expandir, al expandirse se fue enfriando y llegó un momento en que los quarks pudieron enlazarse en tríos para formar ¿qué? Las primeras partículas de materia, protones, neutrones, ¿de acuerdo? Sí. Cuando eso se sigue enfriando, esos protones y neutrones se vuelven a juntar, se juntan a su vez y empiezan a formar los primeros átomos de una sustancia, de sustancias en el universo. Lo primero que se formó fue hidrógeno y helio en menor cantidad, que son los átomos más simples, ¿de Sí. acuerdo? Bueno, pues ahí, con esa temperatura todavía de millones y millones de grados, lo que se formó fue una nube de hidrógeno que no era transparente, era muy densa, no era transparente a la radiación. ¿Eso qué significa? Significa que los fotones, que son las unidades que transportan la cantidad mínima de luz, no podían atravesar eso y viajar libremente en el espacio. Con lo cual estamos hablando de un universo oscuro, absolutamente oscuro. ¿Qué Ya. fue lo que pasó? Pues que seguimos con el proceso de condensación de quarks en partículas, de partículas en los primeros átomos, y esos primeros átomos de hidrógeno empiezan a juntarse debido a la acción de la gravedad y forman ¿qué? Las primeras estrellas. Mm. Esas primeras estrellas son muy grandes y duran poco tiempo. Y enseguida, a los pocos millones de años, estallan como supernovas. Son estrellas de cientos de millones de veces cientos de veces, perdón, el tamaño del Sol, ¿no? Y muchísimo más brillantes. ¿Y qué pasa? Pues que emiten una gran cantidad de luz ultravioleta. ¿Y qué es lo que hace la luz ultravioleta? Le arranca electrones a los átomos de hidrógeno de la nube, es decir, Ajá. los ioniza y va sustituyendo muy poco a poco el hidrógeno, la nube de hidrógeno, por hidrógeno ionizado, que mira tú por dónde permite el paso de los fotones. Ah, Y amigo. entonces, de repente, hace unos 380.000 años, la primera luz empieza a hacerse en el universo, empieza a abrirse camino. Esos primeros fotones empiezan a iluminar el espacio, son las primeras bombillas, ¿no? Claro, el proceso de ionización que empieza 380.000 años después del Big Bang no dura 4 días, o sea, dura 1.000 millones de años. Ay, Y no. durante esos 1.000 millones de años, un número cada vez mayor de estrellas que forman las primeras galaxias, mini galaxias muy pequeñitas, con algún monstruo del que hemos hablado, que galaxias muy grandes encontradas por el web que parecería que no deberían de existir porque se supone que no habrían tenido tiempo de formarse, ¿no? Pero eso es un misterio que está ahí. Pero la mayoría son galaxias muy pequeñas formadas por estas estrellas, a veces gigantes, y que lo que hacen durante esos 1.000 millones de años primeros de historia es ionizar por completo el universo. Y entonces el universo, el primero tiene como islas de luz, como gotas de mercurio que luego se van juntando y al final todo el universo entero está ionizado y es transparente a la luz. Ya. ¿Vale? Esa primera luz, el James Webb acaba de descubrir que primero se pensaba, fíjate, primero se pensaba que ese proceso de ionización del hidrógeno, bueno, la verdad es que lo llaman la era de la reionización, Mm. ¿vale? Y es esta que empieza no, o sea, 380.000 años después del Big Bang y dura 1.000 millones de años. Bueno, pues se pensaba que la había puesto en marcha grandes agujeros negros. ¿Por qué? Porque los agujeros negros, sabes que atraen toda la materia, pues entonces se supone que los grandes agujeros negros del universo primitivo atraían gran cantidad de materia. La materia, cuando entra en el radio de acción de un agujero negro, empieza a girar antes de caer muy fuerte, muy velozmente, y tanto a la velocidad casi de la luz que esa materia empieza a brillar y a emitir radiación. Y entre esa radiación emitía radiación gamma. Entonces se Ya. pensaba que esa radiación gamma y esa radiación ultravioleta eran las que habían ionizado el universo. Pero el James Webb se ha dado cuenta de que no, de que existe allí, lejísimos, a muy poca distancia del Big Bang, apenas unos cientos de millones de años, una miríada de mini galaxias, galaxias enanas,
tan lejanas que solamente las puede ver el web, ni siquiera el web tiene potencia para verlas, pero las ve gracias al fenómeno del lente gravitacional que hemos hablado aquí. Sí, que lo Eh, amplía. claro, que es lo que tienes que hacer, lo que haces es fijarte en un cúmulo muy gordo de galaxias que está más cerca, que como sabemos que la materia curva el espacio-tiempo como una bola en una sábana, pues al curvar el espacio-tiempo, los rayos de luz de las cosas que están mucho más lejos se curvan y se genera como una especie de lupa que te permite ver esas cosas más lejos como si estuvieran más cerca. Y así es como está el James Webb, así es como se ha dado cuenta de que ahí había una miríada de galaxias rojas, muy, 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 muy tenues, que llenaban el universo primitivo y que ellas fueron las que reionizaron el, el, el universo y permitieron, o sea, digamos que fueron las que encendieron la luz, ¿no? Por Fíjate. fin sabemos quién encendió la luz en el universo, ¿no? Y fueron estas galaxias. Y volviendo a esta que te digo que es la más lejana, que es que tiene 280, o sea, ya vivía 280 millones de años después, pues forma parte de esta población inesperada, ¿no? Claro, no sabemos exactamente cómo se formaron las primeras galaxias y mucho menos cómo lo hicieron en estos primeros cientos de millones de años de vida del universo. Pero el James Webb lo que está haciendo es empujar cada vez un poquito más, un poquito más, un poquito más ese horizonte de observación. Y esta galaxia, que la han llamado MOMZ14, pues es el mayor ejemplo y no va a ser el último, porque según los investigadores, el James Webb todavía no ha alcanzado su límite, ¿no? Todavía puede ser capaz de detectar objetos todavía más lejanos, ¿no? Bueno, sabemos entonces quién encendió la luz en el universo, no sabemos quién la va a apagar, pero de momento lo que sí tenemos claro es que aunque sean pocos minutos, hoy sí os vamos a hablar de tecnología porque nos queda un ratín y queríamos comentar la llegada de los nuevos Nubia Focus de ZTE, que creo que los has probado ya, o si no, estás a punto Sí, de hacerlo. sí, sí, los he probado y la verdad es que, bueno, ¿qué te voy a decir? Pues estupendos, ¿no? Estupendos. Los acaba de presentar, son el Nubia Focus 2 y el Focus 2 Ultra y bueno, pues quiere revolver un poco más, si es posible, el panorama ya revuelto de la fotografía móvil, ¿no? Estamos hablando, ojo, de terminales de gama media, ¿vale? Sí. Y son de una submarca de ZTE, que es Nubia, y que nació específicamente para dedicarse a las capacidades fotográficas, acercar las capacidades fotográficas de calidad al público en general, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el Focus 2 Ultra, que es el buque insignia de esta nueva serie. Sí. A ver, es espectacular, tiene las cámaras, la lente es como una especie de anillo giratorio, ¿no? Es un aspecto inconfundible, ¿no? Pero no es solamente estético. Ese aspecto está pensado para que los usuarios puedan utilizar de forma intuitiva algunas funciones, como el zoom o la apertura, moviendo ese anillo, haciéndolo girar. Es decir, Mm, lo mismo que haces con una cámara tradicional. O sí, sí. sea, no a base de tocar la pantalla, sino haciendo girar ese anillo donde están las cámaras, ¿no? Y claro, una vez estrenado este sistema, pues ZTE ya anticipa que habrá nuevas funcionalidades para este anillo, ¿no? Que se podría convertir, pues no sé, en cualquier cosa, un acceso rápido a menús o una forma de navegar, en fin, una vez destapado ese melón o cortado ese melón, pues ya se le pueden buscar nuevas funciones, ¿no? Vale, ¿y Como qué? los iPod chiquititos, ¿no? Iniciales, aquellos que se movían también con una especie Claro, de, con el dedo. claro. Claro, ¿y, Mm. y, y qué hay detrás de este anillo? ¿Qué cámaras son? Bueno, pues hay una triple cámara trasera
con un sensor principal de 50 megapíxeles, estupendo, con una cámara específicamente dedicada al modo retrato y con una lente para el efecto bokeh, una lente macro para explorar el mundo en primer, vamos, a pocos centímetros, ¿no? Y la cámara frontal, que no está nada mal, es de 32 megapíxeles, ¿no? Está bien. Eh, Tenemos 5 distancias focales fijas que permiten, pues, usar distintas perspectivas sin usar lentes adicionales, ¿no? Y claro, aquí entra en juego la inteligencia artificial, ¿no? Que tiene Mm. algoritmos que, por ejemplo, el modo supernoche, que por supuesto mejora las fotos nocturnas, el modo deportes, hay una serie de modos especialmente pensados para mejorar las imágenes que nosotros vamos haciendo, ¿no? Vale. Eh, claro, ahora habrá que ver. Yo he visto que este anillo giratorio de los Focus, sí a priori parece una buena idea, pero lo que hay que ver es si al final se utiliza, al final si ese uso es útil. Mira, te lo digo, por ejemplo, tú sabes que los nuevos Apple llevan un botón en el lateral que no solamente actúa como disparador de la cámara para que tú, cuando tienes el teléfono en posición horizontal, aprietes y la hagas, sino que ese botón, que es plano y largo, si tú lo tocas, lo usas como superficie táctil, vas accediendo a distintas funciones de la cámara Sí. sin necesidad de tocar la pantalla y sin necesidad ni siquiera de cambiar la cámara, porque tú la sujetas en la posición natural, que es posición horizontal. Es decir, tu dedo índice de la mano derecha está posado sobre ese botón de forma natural. Entonces no tienes más que deslizar el dedo por el botón para ir pasando a funciones como el zoom, como otras cosas. Ya. Bueno, pues yo no consigo que me resulte ¿No? cómodo utilizar eso. No lo consigo. Se me va el dedo, se me pone una función que no es la que yo quería y al final lo que hago es que le doy la vuelta y lo hago en la pantalla como siempre. Y le pasa a mucha gente. Hay otros que se han adaptado perfectamente. O sea, estas innovaciones en el uso, pues oye, pues depende de quién y cómo, ¿no? Claro, hay que Así ver. que ya veremos este anillo qué resultado da. Sigamos. Tienen una pantalla estupenda, AMOLED, de 6,8 pulgadas, una resolución digna de 1080 por 230, 2300 píxeles, un brillo máximo también decente, 1200 nits, eh, un sistema operativo Android 15, un procesador Unisoc, que aquí han recurrido a una a una marca menos conocida de procesadores que lleva muchos años intentando abrirse camino en China, ¿no? Y se quiere abrir un hueco entre los grandes, ¿no? Entre Qualcomm, Apple, MediaTek, las que más nos suenan, ¿no? Sí. Está teniendo muy buenas críticas, pero no es uno de los mejores procesadores que tenemos, ¿no? Que tenemos en el mercado. Esta es una marca china, apuesta por un procesador chino, que no tiene por qué ser malo, hay otros que también son chinos, de los que usamos continuamente, pero es menos conocido en Occidente, digámoslo así, ¿no? Ujú. Y llega con 8 gigas de RAM y con 512 de disco duro. ¿Precios? Sí, sí, Bueno, por, su- dolorosa, por venga, dime. supuesto, por supuesto llega con toda una serie de funciones de inteligencia artificial. Vamos a ver, el Ultra eh, llega por 329 euros. Anda, Claro, no está mal, nada mal, en la configuración de 8 gigas de memoria RAM y 512. Y el otro, el Nubia, el Focus 2 normal, que tiene también 8 gigas de RAM, pero 256 de almacenamiento, pues 229. pues está muy bien, ¿no? Sí, sí, están francamente bien. Además son bonitos, son distintivos, tienen aspectos muy novedosos como esto del anillo, tienen un sistema de inteligencia artificial exclusivo también de ZTE. A ver, toda la inteligencia artificial de los móviles sale del mismo sitio, que es del sistema operativo. El sistema operativo de Android es Google. Pero Google lo que ofrece son las capacidades. Luego los terminales tienen que ingeniárselas para aprovechar esas capacidades y transformarlas en funciones concretas. Y es ahí donde las marcas difieren unas de otras y aciertan unas más que otras a la hora de ofrecerte funciones concretas, ¿no? Ya.
Bueno, nos lo apuntamos entonces y nos quedamos con la idea, que ya la sabíamos, de que cada vez hay teléfonos que hacen cosas de gama alta con precios de gama media, lo cual no viene muy bien, la verdad. ¿Qué quieres que te diga? Pues sí, la verdad es que sí. Pues dejamos aquí el programa, felicitándonos a nosotros mismos porque ya hemos sido capaces de meter tecnología otra vez. Ya lo dudaba, ¿eh? Todo el que la sigue la consigue, y al final lo hemos conseguido. Así es que dejamos aquí nuestro Átomos y Bits de esta semana y os emplazamos a la semana que viene, por supuesto, para seguir contando cosas de ciencia y de tecnología. José Manuel Nieves, muchas gracias por habernos acompañado. Hasta la semana que viene. En el control de sonido, realización técnica, tenemos a Paco Minayo, y en el micrófono Pedro Pablo May. Dentro de 7 días, más.